Buenas tardes, mi nombre es Astrid Carolina Herrera, yo soy estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD y este es el programa académico de Física Electrónica, del cual vamos a presentar unos conceptos básicos, ¿sí? Para poder afianzar nuestros conocimientos. El primero es la carga eléctrica. Entonces, es uno de los conceptos más importantes del análisis de los circuitos eléctricos y es el de la conservación de la carga. Entonces, de la física básica sabemos que hay dos tipos de carga. Está la positiva, que corresponde a los protones, y la negativa, que corresponde a los electrones. Entonces, se transfieren cargas entre las diferentes partes de un circuito. No se hace nada para cambiar la cantidad de carga. En pocas palabras, ni la creamos ni la destruimos. Esos electrones o protones, cuando se operan circuitos eléctricos. Como ejemplo tenemos la siguiente ecuación. Es la muy famosa, la ley de Coulomb o principio fundamental de la electrostática. Rige la magnitud de las fuerzas, ¿sí?, de atracción o de repulsión entre las dos cargas eléctricas determinadas. Entonces, sin importar el signo de su carga, es decir, pues positivo o negativo, obviamente sabemos que si son del mismo signo, será una fuerza de repulsión. Pero si son un signo opuesto, que es lo que mucho oímos hablar, será una fuerza de atracción. Entonces, signo opuesto es una fuerza que atrae. Entonces, según esta ley, dicha fuerza es proporcional al producto del valor de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esto se expresa matemáticamente, como podemos observar, donde F es la fuerza eléctrica, viene siendo igual a K, que es una constante de proporcionalidad definida como 9109 newton por metros al cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Entonces, todo eso por Q1, que viene siendo la primera carga, ¿sí? Y bueno, por Q2, que se viene siendo la otra carga, entre la R, que es la distancia que la separa, por 2. El siguiente concepto es la diferencia de potencial de voltaje. Entonces, ¿qué tenemos? Que como lo dice su nombre, es una diferencia, ¿sí? Y esto se da entre dos puntos por unidad de carga eléctrica. Entonces, como es una diferencia, podemos diferenciarla con un delta, que viene siendo la V. Se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido en el campo eléctrico sobre una partícula cargada para poder moverla entre dos posiciones determinadas. Como ejemplo, tenemos la siguiente ecuación. El agua viene siendo la carga del circuito, ¿sí?, que se mide en columbos. La presión con la que se tiene de un conector a otro es la tensión o voltaje eléctrico, que se mide en volts. Y el flujo del agua que pasa por el tubo de un contenedor a otro es la corriente eléctrica, ¿sí? Se mide en amperes. El ancho del canal de reducción que podemos observar, o en su defecto el ancho en todo el tubo, es la conexión a la resistencia, ¿sí? Se mide en ohms. El concepto de resistencia lo veremos más adelante. A este ejemplo se le conoce como la analogía del ley Ohm. Siguiente concepto es la intensidad de corriente. Entonces, la corriente eléctrica sabemos que es la circulación de cargas eléctricas en un circuito eléctrico. Y la intensidad es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad de tiempo, ¿sí? Para denominar la intensidad se utiliza la letra I y su unidad es el amperio. Ejemplo con la siguiente ecuación. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica viene dada por la siguiente fórmula. I, que es la intensidad expresada en amperios, igual a Q, que es la carga eléctrica expresada en columbios, entre T, que es el tiempo expresado en segundos, ¿sí? Por eso dijimos que era la carga eléctrica en una unidad durante un tiempo expresado en segundos. Hay dos clases, que es la intensidad continua, ¿sí?, que se mantiene, y la intensidad alterna, que ya sufre pues diferentes cambios o alternancias, ¿sí? El siguiente concepto es la densidad de corriente. Entonces, se denomina a esa cantidad de corriente por unidad de área, ¿sí?, a través de un conductor.
Se trata de una magnitud vectorial, ¿sí? Y su módulo está dado por el cociente entre la corriente instantánea I, como podemos observar ahí en la fórmula, que atraviesa la sección transversal del conductor y el área S de la misma, de manera que ahí bien se expresa. Entonces, como un ejemplo, para poder entenderlo mejor, es en la figura. De abajo se aprecia el vector densidad de corriente, cuya magnitud en este caso es J, sería Y, Z, que son la parte izquierda, donde vemos las flechas, ¿sí? Esos son pues, los vectores, la dirección de los vectores. Entonces, es decir, que una función de las coordenadas J, Y, Z, ese es el área de sección transversal, ¿sí? Ahí lo podemos ilustrar, que es de forma cuadrada, pero puede tener cualquier otra forma, ¿sí? Usualmente es circular. Ya, la resistencia eléctrica, ¿sí? Ese concepto lo mencionamos anteriormente. La definición, ¿cuál es? Es la oposición, ¿sí? Es la dificultad, por eso llamamos resistencia al paso de la corriente eléctrica. Entonces, sabemos que la corriente eléctrica es el paso, ¿sí? Movimiento de electrones por un circuito o a través de un elemento de un circuito que viene siendo su receptor, es decir, a donde llega la intensidad de corriente. Según lo dicho, podemos concluir que la corriente eléctrica es un movimiento de electrones. Dependiendo del tipo, material y sección, es decir, del grosor que tenga el cable o cualquier conductor por el que tengan que pasar los electrones, les costará más o menos trabajo, ¿sí? Es decir, depende de su forma. Entonces, un buen conductor casi no les ofrecerá de resistencia a su paso por él. Un aislante les ofrecerá tanta resistencia que los electrones no podrán pasar a través de él. Ese esfuerzo que tienen que vencer los electrones para circular es precisamente la resistencia eléctrica. Entonces, la fórmula nos dice que la intensidad o intensidad de corriente eléctrica que recorre un circuito o que atraviesa cualquier elemento de un circuito es igual a la tensión expresada en V a lo que está conectado dividido por su resistencia. Entonces, según la fórmula, en un circuito o un receptor que esté sometido a una tensión constante, por ejemplo, la tensión de una pila de 4 voltios, la intensidad que le recorre será menor cuanto más grande sea su resistencia, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver dos imágenes claras. Y es que entre más esté grueso, ¿sí? El conductor, va a ser más difícil ese paso, ese flujo de electricidad. Listo, esos fueron todos los conceptos básicos que pudimos explicar para afianzar nuestros conocimientos o para crear esos conocimientos básicos de la física electrónica. Espero que les haya gustado, que haya sido muy entendible. Muchas gracias.